Hola, buen día. Hoy vamos a aprender sobre las funciones en JavaScript, que son como pequeños programas dentro de un programa aún más grande. Las funciones nos permiten hacer tareas específicas y reutilizar el código, lo que hace que la programación sea mucho más fácil y bastante divertida, ya que pues, si vieron el video anterior, nuestra introducción, que fueron unos 50 minutos más o menos, aprendimos a utilizar tipos de datos y variables, lo cual nos permitió hacer bastantes cosas. Entonces, vamos a empezar con eso. Yo aquí tengo el editor abierto. Estamos usando Visual Studio, se recuerden, con la extensión de Live Server. Esta extensión nos permite a nosotros montar un servidor local donde podemos ver esta página. Es bastante útil. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, ya saben, aquí en el icono de un nuevo papel, new file. Vamos a colocarle funciones. Vamos a aprender bastantes cosas, honestamente. Vamos a aprender a definir la llamada de las funciones, parámetros y argumentos, funciones anónimas y callbacks, un poco de scopes, clausures o closures. Y con eso pues vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a comentar esta línea y vamos a importar nuestro nuevo archivo. Recuerden, vamos a estar eh, viendo que funcione. Vamos a poner esto por acá. Y esto aquí así, de esta forma, donde el editor ocupe la mayor parte del tamaño para ustedes. Ok, recuerden, para abrir el inspeccionar elemento, clic derecho, inspeccionar elemento en el Chrome. También podemos presionar Control Shift y con eso abrimos esto. Listo, una vez que ya sabemos que nuestro código está funcionando, vamos a pasar a definición y llamada de funciones. Ok, antes de empezar, básicamente, ¿qué es una función? Una función, como les había comentado, es una pequeña, bueno, lo pueden imaginar como una pequeña máquina que realiza una tarea específica. Lo importante de ahora en adelante es que siempre hagamos funciones que hagan una sola cosa. Si, por ejemplo, si quiero imprimir mi nombre, voy a hacer una función que solo imprima mi nombre. Ahora, si yo quiero hacer una función, además de la de mi nombre, que salude, tengo que hacer otra función que salude. Parece algo tonto y que nos quita tiempo, porque bien podríamos meter los dos console lock en una función y que hagan las dos cosas. Pero eso, mientras más vamos trabajando, más vamos mejorando nuestro proyecto, vamos a notar que se vuelve cada vez más extenso. Entonces, la idea de que separemos una cosa por función es un buen ejercicio y es bueno que lo tomen desde ahora que están aprendiendo para que luego cuando empiecen a ir un poco más avanzado al desarrollo de código limpio, un poco de principios sólidos, todo este tema avanzado que se ven a futuro, pues no tengamos tanto problema en hacerlo. Bueno, entonces, como les comentaba, para crear una función, nosotros tenemos que usar una palabra clave. No sé si ustedes ya pues supongo que ya lo notaron, pero en JavaScript y en cualquier lenguaje de programación hay palabras reservadas. Palabras reservadas significa que no podemos utilizar estas palabras para definir algo, para ya sea variable. Por ejemplo, no podemos crear una variable for, porque aquí ya el editor, tanto el editor como el Chrome nos está diciendo que un spec token básicamente es que no podemos utilizar esta variable porque es una palabra reservada del lenguaje. Em, Así que para crear la función vamos a usar la palabra clave function. Luego vamos
a darle el nombre que queramos. Por ejemplo, les comentaba acá, para saludar, vamos a crear una función que salude. Es importante estos paréntesis para indicar a la función, bueno, su sintaxis es de esta forma. Y vamos a abrir llaves. Esta es la forma correcta de crear una función. Vamos a ver que hay varias formas de crear una función. Pero lo importante es que sepan que una función se conforma por su palabra reservada, el nombre que le queramos dar, paréntesis y las llaves. Como yo quiero que esta función salude, simplemente vamos a crear un log. Hola. Y ven que no aparece nada en nuestra consola, a diferencia del curso anterior, del video anterior, donde vimos que todo lo que íbamos haciendo automáticamente iba apareciendo en la consola. Esto se debe a que tenemos que invocar la función que acabamos de crear o llamarla. ¿Y cómo hacemos eso? Saludar, dos paréntesis, y aquí ya estamos viendo hola. Ok, esto fue ya sabemos definir y llamar funciones. Entonces me gustaría que ahora se tomen 2 segundos de su tiempo y creen una función que imprima su nombre. Básicamente, pues, ya vieron cómo saludar, ahora solo cambien hola por su nombre. ¿Listo? Perfecto. Espero que lo hayan hecho porque no solo es ver videos, también tenemos que practicar lo que aprendemos. Bien, ya que sabemos la definición y cómo crear y llamar funciones, vamos a pasar a un tema que son los parámetros y argumentos. A veces nuestras funciones pues necesitan información adicional para realizar su tarea. Esa información la podemos pasar por sus paréntesis. Son llamados, pues los llamamos parámetros. Y los parámetros son como las entradas de la pequeña máquina que es la función. Por ejemplo, yo quiero crear ahora una función que haga una suma. Una suma de dos números. Entonces, function. Esto es bueno del editor de código, dependiendo de cuál usen, pueden autocompletar. Entonces, en este caso, si yo escribo function y voy al segundo, de esta forma es como lo vamos a hacer de ahora en adelante, me autocompleta. Ok, entonces aquí ya esta es la sintaxis que habíamos usado antes. Aquí yo voy a poner sumar y si presiono el tab es el que está arriba del bloc mayús con el que ponemos las palabras en mayúscula y nos pasa directamente a la parte de los parámetros. Entonces, si yo quiero sumar dos números, es obvio que mi función tiene que recibir dos números, A y B. Ahora aquí yo hago un log A más B. Y recuerden que después de crear la función tenemos que decirle, oye, ven, o llamarla. ¿Cómo la llamamos? Nombre de la función más los paréntesis. Aquí podemos ver que ya nos retornó algo, unas 3 letras raras que realmente, vamos a hacer zoom, está en inglés, todo está en inglés en programación, porque a veces es el idioma más accesible, ¿no? Esto es not a number, not an number. ¿Y qué significa? No es un número. ¿Por qué? Porque yo cuando llamé a mi función le tengo que pasar los dos parámetros para que él haga la suma, porque aquí básicamente le está llegando un defined. Cuando inicializamos variables y no le damos un valor o las creamos, se deberían de inicializar, sin estimar, en un defined. Vamos a ver. Console log b. Is not defined. Yo creo que le llega un defined, no estoy seguro. Entonces, yo quiero sumar dos números. ¿Cuál es el 5 y el 5? Oh, automáticamente aquí ya nos dice que 5 más 5 es 10. Los parámetros siempre se separan por comas, eso es importante. ¿Ok? Bueno, estos son argumentos, realmente. Parámetros en la función, cuando la creo, recibe parámetros. Parámetros cuando la llamo son sus argumentos. ¿Ok? Bien, ya que aprendimos a pasarle argumentos a nuestra función, vamos a... Quiero que creen una función que tome dos números como parámetro, dos números como parámetros,
y devuelva su producto. ¿Ok? Si no saben qué es el producto, vayan a Google. ¿Qué es el producto? Pero quiero que hagan el ejercicio. ¿Listo? Una vez que ya sabemos cómo funcionan los parámetros y los argumentos, recuerden cuando creamos una función, parámetro, cuando pasamos algo a la función, argumento. Perfecto, podríamos pasar a las funciones anónimas o callbacks, o bueno, funciones anónimas y callbacks. Porque, ¿qué pasa? Hay veces donde nosotros programamos que no necesitamos dar un nombre a una función. Y esto pues se le llaman funciones anónimas. Además, pueden ser muy útiles cuando las usamos como callbacks. Los callbacks son funciones que se pasan como argumento a otras funciones. ¿Entendido? ¿Y cómo podemos hacer una o cómo podemos encontrar esto? Si yo ahora quiero hacer uso de otra función que se llama setTimeout, esta función recibe un time handler, que es otra función, la cual lo único que hace es, va a ser un lock. Hola, después de 2 segundos. Y donde esta función además recibe otro argumento, que es el tiempo que le va a tomar. Y yo quiero que tarde 2 segundos. ¿Ven? Esta función se ejecutó sola. Bueno, en este ejemplo, pues estamos pasando una función anónima como argumento a la función setTimeout, que es básicamente esta. ¿Ven que no tiene nombre? Es una función anónima. Y la función setTimeout se ejecutará después de 2 segundos, tal cual como lo definimos acá. Recuerden que en el video anterior yo les dije que si poníamos nuestro mouse sobre alguna función o método que no conociéramos, nos va a dar la documentación oficial. Podemos verla acá. El método global establece un temporizador que ejecuta una función o una pieza de código específica una vez que expira el temporizador. Por aquí vemos su sintaxis. Está el código, su delay, porque pues puede ser código puro o el que usamos nosotros. Una función y su tiempo en el que va a hacer eso. La función ref es una función que se ejecutará después de que termine el temporizador. Y bueno, aquí tenemos más información por si tienen dudas de cómo usarlo. ¿Listo? Eso fue básicamente una hermosa función anónima. Bueno, bueno, la voy a dejar ahí. Me gustaría que ahora ustedes vayan y usen la función setInterval. No la hemos usado, así que búsquenla, pues igualmente pueden poner setInterval. Esto les va a dar la sintaxis y acá les va a decir cómo se usa. Entonces, hagan esto, vayan, busquen aquí cómo se usa. Igualmente aquí te pone que tiene un handler, un timeout y todavía no sabemos qué hace. Entonces, quiero que usen esa función para imprimir un mensaje cada segundo. ¿Listo? Vayan, úsenla, pausen el video y volvemos cuando lo hayan hecho. Listo, una vez que sabemos este tema y ya estamos listos para el siguiente, vamos a ver un poco sobre scopes y cláusulas o closures. Entonces, ¿qué es el scope? El scope se refiere a la accesibilidad de la variable dentro de una función. Las variables definidas dentro de una función son locales a esa función y no pueden ser accedidas desde fuera. Sin embargo, las funciones tienen acceso a variables definidas fuera de ellas, en un ámbito más amplio o scope superior. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, no se preocupen, y ustedes van a hacer un ejemplo también para que entiendan cómo funciona todo esto. Entonces, pero bueno, ya sabemos qué es el scope, pero ¿qué son las cláusulas o closures?
Los closures son funciones que tienen acceso a variables de un ámbito superior, incluso después de que ese ámbito superior haya terminado de ejecutarse. Vamos a hacer un poco de código para que entendamos mejor qué es lo que acabo de escupir. Entonces, vamos a crear una función, le voy a poner crear saludador, que va a recibir un nombre y va a retornar una función anónima. Esta función anónima lo único que va a hacer es hola, nombre, y va a hacerlo de esta forma. Me está dando un poco de error, lo cual es bastante curioso. Voy a comentar esto por si acaso. Listo. Me faltaba el punto y coma. Ok, ok, ok. Creo, ¿no? No, no me falta ningún punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya vi cuál es la diferencia. Ok, aquí es lo importante de escribir bien. Escribí mal el nombre reservado y por eso pues, no estaba dando error. Listo. Ahora, vamos a llamar una variable. Vamos a saludar a Juan, que es mi nombre. Vamos a llamar a nuestra función que acabamos de crear, digo. Y como parámetro, bueno, como argumento le vamos a pasar Juan. Listo. Una vez creada, vemos que aquí no se ejecuta porque ahora la variable está almacenando la función. Para poder ejecutar esto, vamos a llamar a nuestra variable. Aquí podemos que pone hola Juan. ¿Listo? En este ejemplo, la función anónima, esta de aquí, que se devuelve, tiene un acceso a la variable nombre. ¿Ok? O sea, puede acceder a nombre porque está acá. Porque está dentro del clausor. Incluso después de que la función crear saludador haya terminado de ejecutarse. ¿Listo? Quiero que ustedes creen una función que devuelva otra función que incremente un contador cada vez que se llame. Yo sé que esto a lo mejor no puede ser muy claro, pero en la siguiente lo vamos a ver aún más claro. ¿Listo? Bien, con eso ya terminamos lo básico, lo simple para entender un poco de funciones. Déjenme, yo voy a dejar esto comentado. Yo creo que podríamos pasar con algo más avanzado, ya que estamos usando variables. Les voy a enseñar la forma correcta de crear variables ahora que estamos usando funciones. En JavaScript existen tres tipos de formas para declarar una variable. Todo este tiempo estuvimos usando var porque es importante en que entiendan el tema de las variables dedicadas al scope. Ya vimos que era scope en la parte pasada, pero básicamente es decir dónde la variable es accesible. Recuerden que el código se lee de arriba hacia abajo, tengan en cuenta eso. Así que vamos a hacer un ejemplo bastante simple para que entiendan un poco de este tema de por qué las variables son accesibles en algunos sitios y en otros no. Entonces vamos a empezar creando una variable global, la cual va a tener un texto, una cadena de texto, que va a decir soy una variable global. Vamos a crear una función ahora. Le voy a poner ejemplo, no voy a recibir ningún parámetro.
donde vamos a crear una variable local. Lo mismo. Ahora vamos a imprimir estos dos a ver qué pasa. Recuerden que para que esto se imprima en nuestra consola tenemos que llamar ejemplo. Vemos que se imprimieron ambas. Ambas imprimen soy una variable global y soy una variable local. Ahora, ¿qué pasa si yo acá quiero imprimir nuestras variables? Quiero imprimir a global. Y también imprimiremos a local. Oh, aquí ya nos soltó... Uy, lo hice mal. Aquí ya nos soltó una variable. Digo, un error. Deme un momento. Aquí podemos ver. Primero se imprimió, soy una variable global, que es lo que tenemos acá en la función. Soy una variable local, también lo tenemos en la función. Pero luego, después de llamar a la función, quisimos ejecutar a la variable global. La variable global efectivamente eh, se ejecutó, nos mostró soy una variable global. Pero la variable local... Oh, un error. Dice, local var is not defined. ¿Cómo que no está definida si yo la definí acá? Eso pasa eh, porque, pues, como les comentaba, el scope. El scope de esta variable local termina donde ya no hay llaves. Es decir, esta variable solo existe dentro de estas llaves. ¿Listo? Esto nos pone que no está definida, pero luego vamos a ver algo interesante. Así que, teniendo en cuenta este ejemplo, me gustaría que pausaran el video y declaren una variable global y una variable local dentro de una función y intentes llamar estas funciones dentro y fuera de la función y me cuentes qué pasa. Escríbeme en los comentarios qué pasó cuando hiciste eso. Ahora, listo, ya que nosotros hemos aprendido sobre lo que es la declaración de variables, vamos a ver un poco sobre el hoisting más a fondo. Entonces déjenme yo, voy a comentar esto para evitar problemas. Entonces, ¿qué es el hoisting? El hoisting es un comportamiento en JavaScript donde las declaraciones de variables, las var y funciones son movidas o elevadas al inicio del scope, antes de que se ejecute cualquier código. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo porque eso puede sonar confuso, pero ya vamos a entender un poco de cómo funciona el lenguaje. Supongamos que yo quiero imprimir la variable x. Obviamente esto va a soltar un error y pone que x no está definida. Y yo ahora voy a definir x acá abajo. ¿Qué pasó? Porque si el código se lee de arriba abajo, aunque yo llame una función que todavía no existe, me está devolviendo un defined. Ah, eso es por el tema de que el hoisting en JavaScript eleva las variables. Podemos hacer otro ejemplo. Let j igual 10. Aquí está la importancia. Les había comentado que usamos var, let y cons. Var, let, cons. Ahí está la importancia de usar let. De ahora en adelante lo ideal sería que usaran let. ¿Para qué? Porque el error aquí es diferente. Aquí nos está comentando que no puedo acceder a y antes de la inicialización. Eso es interesante. El usar var nos va a dar muchos dolores de cabeza cuando nuestro código falle y no sepamos por qué. Así que siempre intenten usar let. Para que se den una idea de cómo funciona var, lo que este código está haciendo internamente es que var x lo está haciendo de esta forma.
Esto, gracias al hosting, las variables var y funciones se mueven arriba, pero no se inicializan. Solo se mueve eh, el, la declaración. Y por eso es que acá nos pone un defined, aunque no hayamos inicializado nuestra variable. A diferencia de let, que ya directamente él no mueve esto. O sea, él no hace acá let y y luego le pone jet x. Él no hace esto. Él directamente no mueve las let a ninguna parte del código. Em, entonces, me gustaría que hicieran un ejercicio práctico. ¿Qué van a hacer? Básicamente em, van a explicarme en los comentarios el siguiente código. Vamos a declarar una función acá también. Le vamos a poner ejemplo, la cual no va a tomar ningún parámetro. Va a imprimir log. Uy. Ay, Dios. Log x var x igual 10. Quiero que hagan este código. Acá abajo pues obviamente van a llamar este código. Pero quiero que me digan que imprime esto. Tengan este código, pausen la pantalla, pásenlo a su editor y díganme que imprime este console log. ¿Ok? Estaré respondiendo en los comentarios a las personas que hicieran este ejercicio y me comenten que imprime esto. ¿Listo? Ese es su ejercicio práctico. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a ir a algo muy importante también, que es las reglas para nombrar variables en JavaScript. Dependiendo del lenguaje puede cambiar, no hay problema. Entonces, es importante que se aprendan esto, que es normalmente lo van a ver mucho. Y es que los nombres deben contener una letra. Bueno, deben comenzar con una letra, un guión bajo o un símbolo de dólar. Después del primer carácter, los nombres pueden contener letras, dígitos, guiones bajos o dólares. Los nombres son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir que myvar es diferente de mivar. No se pueden usar palabras reservadas de JavaScript como nombres de variables, que era lo que yo ya les había comentado al inicio. Entonces, teniendo en cuenta estas reglas, estas variables de aquí son correctas y se pueden usar en JavaScript sin problemas. ¿Listo? Ahora yo quiero que ustedes vean estas variables de aquí, estas de aquí, y me digan cuáles no son correctas y me expliquen por qué. Cuáles de estas variables son válidas y cuáles no, y expliquen por qué. Quiero que hagan el ejercicio porque si hacen los ejercicios que yo les pongo, van a aprender muchísimo más rápido y van a dejar de ser un eterno estudiante, que es como le suelen llamar. Van a dejar de ver cursos y cursos y cursos, porque en el momento que ustedes se ponen a hacer algo es cuando de verdad aprenden. No importa si se ven todos mis videos o los videos de cualquier otra persona, si no hacen ejercicios, realmente les soy honesto, no van a aprender absolutamente nada. Listo, con esto claro, ahora ya sabemos mejores prácticas para hacer nuestro código, cómo hacerlo, cómo usar funciones. Vamos a ver un ejemplo más sobre los scopes para que quede bastante claro y con eso terminamos el video. Listo, yo diría que ya podríamos terminar este capítulo aquí. Sin embargo, pues voy a dar un enfoque más profundo a lo que son las variables o el scope de las variables a nivel global, función y de bloques. Si ustedes entienden esto a la perfección, ya se lo pueden saltar sin problemas. Así que bueno, el scope de una variable, pues como habíamos hablado, como hemos visto, se refiere al alcance o a la región del programa donde esta variable está accesible. En JavaScript, pues existen estos tres tipos. Y al scope global, pues ya suponemos que son variables declaradas fuera de cualquier bloque o función. Es decir, cuando no están dentro de... Bueno, los delimita
las llaves, ¿tá? El scope de función son variables declaradas con var, como hicimos en todo el curso, dentro de una función. Entonces son locales a esa función y no las podemos acceder desde el scope global o desde fuera de esa función. Y por último, el scope de bloque son las variables declaradas con let o cont dentro de un bloque. Cuando yo digo de un bloque puede ser tanto, por ejemplo, un bucle for o un condicional if. Si ustedes se acuerdan, ahí declaramos un poco algunas variables cuando hicimos el for. Entonces, esas funciones, digo, esas variables son locales a ese bloque y no se pueden acceder desde afuera. O sea, yo no podía acceder a la variable i del for desde otra parte del código. Así que vamos a ver un poco de código. Vamos a, de nuevo, vamos a hacer uso de... déjenme ver. Eh, yo creo que este ejemplo nos sirve bastante. ¿Dónde está? Global bar. Ajá. Este ejemplo nos sirve, lo vamos a modificar, vamos a ir un poco más a fondo. Soy una variable global, tengo la función, tal. Vamos a hacer unos cuantos más bloques para que veamos algo más a fondo. Voy a hacer un if bloque. Esta va a ser un scope de bloque. Y una variable de bloque. Y tenemos que imprimirlo, muy importante, porque si no, no lo vamos a ver. Entonces vamos a imprimir nuestro bloque. Vamos a bloque bar también, para ver qué pasa. Y vamos a ejecutar este código. Perfecto, que ya tenemos las variables que habíamos visto antes, que eran, soy una variable global, soy una variable local, soy una variable de bloque, pero aquí ya estamos viendo que hay un problema, ¿no? Aquí nos dice que bloque var no está definida, no existe esto aquí, fuera de qué, de este if, que es donde nosotros queremos accederla, nos dice que no, ahí no se puede, no puedes hacer eso. Y si yo quisiera, por ejemplo, ver el bloque de la variable local. Esta creo que se imprime por acá. Soy una variable local, tal. Bueno, no la vi, ¿eh? Acá. Esto debería retornarnos que local bar no existe. Pero el código no lo está haciendo y no entiendo por qué. Sin embargo, pues ya se entiende más o menos la idea, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que ustedes, como siempre, que ustedes son buenos estudiantes, me expliquen el resultado de este código y por qué sucede. ¿Mm? Ujú. Taki taki. Que se imprime acá, que se imprime acá. Aunque bueno, acá ya están viendo. Eh, y bueno, eso fue todo. Recuerden hacer los ejercicios. Ahí está. Y nos vemos en el siguiente video. Yo creo que eso sería todo por hoy. Cuéntenme cómo les parece, qué tal. Y vemos qué tal funciona esto.